¿Qué tal? Un saludo muy cordial y sincero de parte de nuestro Señor Jesucristo, y nos complace nuevamente que estén con nosotros desde este programa de Punto sobre Punto, atendiendo los grandes temas de la palabra de Dios. Por eso deseamos que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Señor nos acompañe al continuar escudriñando la palabra de Dios y tratando estos grandes temas que son para nuestra edificación. Gracias otra vez por su sintonía. Bien, la última vez dejamos nuestra temática que iniciamos bajo el título de la experiencia de la salvación en 3 dimensiones: el pasado, el presente y el futuro. Y decíamos que Pablo, precisamente en sus escritos, en sus epístolas, en el Nuevo Testamento, prepara y nos ofrece ese enfoque tridimensional de la salvación. Así que damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo lo inspiró para darnos esta luz. Para Pablo, la experiencia de la salvación, él lo compara metafóricamente con la analogía de un regalo que Dios da al pecador, y con ese regalo, como todos somos pecadores, Él nos declara no culpables. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo es que se obtiene ese veredicto de parte de Dios? Y la respuesta es, por su gracia, porque por Él, por esa gracia divina, nosotros somos salvos y declarados no culpables. Ahora bien, junto con esa gracia viene el regalo o el don de la fe que procede de Dios. Entonces, ese veredicto de no culpable se obtiene gracias a la gracia divina y la recibimos por la fe, porque confiamos en el amor de Dios. Dios es fiel. Así que, en pocas palabras, podríamos decir que la gracia es el remedio y la solución al problema del pecado que nos afecta a todos. Por otro lado, entonces, podremos decir que la entrega de este regalo, la oferta, está completamente bajo el dominio del dador. Ese dador es Dios. El receptor, que somos usted y yo, no hemos contribuido en nada para recibir este regalo. Por supuesto, tampoco nosotros podemos pretender que lo podemos ganar. La salvación no es un producto para ganar, es un regalo para nosotros recibir de parte de Dios. Así que realmente esta no es una recompensa que el Señor nos da porque lo merezcamos. Ninguno somos merecedores de esa salvación, porque todo viene por vía del amor y la gracia de nuestro Dios. Sí, el Señor nos ofrece esa salvación de manera gratuita, y nosotros entonces debemos tener la disposición de recibirla como tal. La pregunta que hicimos la vez pasada es, ¿acaso insistiríamos nosotros en pagarle algo a Dios por la salvación para sentir que la merecemos? Y la respuesta es que no, que nosotros no podemos ofrecer a Dios un pago por la salvación, ya que es inmerecida. Es todo como producto de su amor. Quedamos entonces que en esta ocasión vamos a elaborar un tanto acerca del elemento fe. ¿Cuál es el papel de la fe en la experiencia de la salvación? Y Dios, podemos decir, nos regala ese don de la fe para que nosotros mostremos un espíritu de gratitud por esa salvación tan grande que realmente nosotros no merecíamos. Recordamos que Pablo dice que somos salvos por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, y este es un don o un regalo de Dios. Bien, en primer lugar, entonces, veamos qué significa la fe a partir de su raíz original en los idiomas de la palabra de Dios.
En primer lugar, la palabra fe nos viene del hebreo emunah y tiene diferentes acepciones o significados. Por ejemplo, emunah, dependiendo del contexto, puede significar creer, confiar, certeza, como también, y lo más importante, lo más frecuente que encontramos en su significado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es que Dios es fiel. Y esa es la palabra fe, emuná, que Dios es verdad, porque la fe también tiene una connotación de basarse en una verdad, y esa verdad viene de Dios. Jesús, cuando estuvo aquí, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por lo tanto, si la fe se basa en la fidelidad de Dios, es porque Él es un Dios veraz. Y Jesús también, como Dios hecho hombre, se identificó como la verdad. Otro aspecto importante de esta fe que debemos tener presente es que la misma no es algo pasivo, sino que es un elemento activo, ya que la fe continúa creciendo. Por eso no se estanca. Usted no puede decir, yo tengo fe y ya se acabó, sino que debe ser una experiencia en crecimiento, en crescendo, para nuestra experiencia de salvación. Así que nos permite esta fe que usemos, entre otras cosas, correctamente el don, que es otro don, del libre albedrío, la libre determinación. Si no tuviéramos fe de parte de Dios, el hombre no sería un ser libre para elegir, para realmente vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Encontré hace poco una gran definición de fe que nos viene de una escritora cristiana muy conocida, la señora Elena de White, donde ella nos dice: la fe no es el fundamento de nuestra salvación, sino que la fe es la gran bendición, el ojo que ve, el oído que escucha. La fe son los pies que corren, la mano que se aferra, el medio, no el fin. Quiere decir entonces que la fe tiene todas esas facetas. Hay algunas personas que piensan que si yo tengo fe, la fe es mi salvador. Pero no, como ella muy bien dice aquí, la fe no es el fundamento de nuestra salvación, sino que nos ofrece las medidas y las herramientas para poder alcanzar ese regalo que viene de Dios. Y esa fe viene siendo esa gran bendición, ese ojo que ve, y cuando vemos, creemos, ese oído que escucha, cuando escuchamos la palabra de Dios, creemos, y los pies que caminan, porque cuando tenemos fe, caminamos en el sendero que Dios nos ha trazado. Y por supuesto, la fe es esa mano que se aferra de el poder y la gracia de Dios. Por lo tanto, es correcto decir que la fe no es el fundamento, sino que es el medio. No es el fin, sino que nos lleva hacia el fin, que es nuestra salvación. Bien, entonces veamos la obra de Dios y cómo ésta opera en nosotros como seres humanos. En primer lugar, el Señor nos adopta. ¿Qué quiere decir? Que nos convierte en hijos legítimos de nuestro Padre Celestial. Dice Jesús, cuando allá en Juan 1:12 señala lo siguiente al respecto: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que nos dio la autoridad, ¿verdad? Nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Es para que nosotros entendamos que el Señor entonces nos considera hijos legítimos y no simplemente como algunos hijos bastardos o ilegítimos. Entonces, después de adoptarnos como hijo, el Señor nos promete realizar una obra de regeneración.
¿Qué implica la regeneración? Esto implica un nuevo nacimiento, una transformación total de nuestro ser. Podríamos decir también, opera en nosotros en esta regeneración una resurrección espiritual, una nueva identidad que el Señor nos ofrece. Y eso es lo importante al ser regenerados por el poder de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús tuvo su diálogo con Nicodemo, aquel maestro de la ley, miembro del Sanedrín judío, él utilizó el símbolo de la conversión para explicarle lo que él debía experimentar en su vida. Le dijo categóricamente: tú debes nacer de nuevo. Eso se encuentra en Juan capítulo 3, en ese diálogo nocturno que tuvo Nicodemo con el Salvador. Así que cuando él le dice tú tienes que nacer de nuevo, ¿qué es lo que en realidad esto implica y significa? En realidad le está diciendo tú debes nacer de arriba, de lo alto. Y entonces le explico, tú naces por la obra y el poder del Espíritu Santo. Así que Jesús aquí no añadió que este nacimiento es realmente algo fortuito al azar, sino que le está diciendo, recuerda que tu nacimiento espiritual y nuestro nacimiento es como el viento, le indicó, que tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Y qué significa esa expresión? Esto significa que sus inicios, la obra del Espíritu en nosotros, podría ser imperceptible para cada uno. Sin embargo, esto no deja de ser real, esta experiencia. El Espíritu está obrando. Es como el viento, que tiene sus consecuencias, aunque nosotros no podemos verlo físicamente, pero sentimos su efecto. Así que así es el Espíritu cuando obra en nosotros. Y son, en realidad, variadas las circunstancias que nos llevan a Jesús. Por eso es que nos dice que la obra del Espíritu, ¿verdad?, es como el viento. Porque nosotros no podemos controlar el viento, ni sabemos de dónde viene ni cuándo viene. Así es que obra el Espíritu. Hay circunstancias que nos suceden y allí nosotros descubrimos la voz de Dios hablándonos. Bien, entonces viene una pregunta importante, hermanos y amigos. ¿Cuál será el papel que juega el hombre en este proceso de la salvación, de la regeneración, de la adopción, del nuevo nacimiento? Y el papel que debe desempeñar el hombre en este proceso es, primeramente, el verbo arrepentir. Debe operarse un arrepentimiento. ¿Y qué significa esta palabra? Si vamos, por ejemplo, al hebreo, la palabra teshuvah significa cambio de dirección. Si vamos al griego, entonces metanoia. Y metanoia es la base de la palabra metamorfosis, que significa cambio o transformación. En síntesis, entonces, cuando nosotros experimentamos el arrepentimiento, el Espíritu obra en nosotros ese deseo de regresar a Dios, porque nos hemos apartado, de volver a donde están nuestros orígenes, nuestras raíces, y también implica cambio de opinión, cambio de dirección de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestra voluntad. Precisamente cuando hablamos de la voluntad, esto es otro aspecto donde el hombre debe participar. ¿Qué significa la voluntad? Implica que nosotros decidamos lo que vamos a hacer. Decidir lo que se desea, pero con libertad, pidiendo a Dios su dirección. Así que si ponemos nuestra voluntad en las manos de Dios, Él nos va a dirigir en cuanto a nuestras decisiones. Él no va a sustituir nuestra voluntad, sino que la va a fortalecer para que nosotros tomemos la decisión correcta.
En otro aspecto importante de la participación del hombre en este proceso es que debemos vivir en el Espíritu. Palabras de Pablo. ¿Qué significa entonces vivir en el Espíritu? Significa expresar el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu se ramifica. Y hay por lo menos 8 virtudes que se desprenden de ellas, ¿verdad? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, benignidad, etc. Así que vivir en Cristo significa que nosotros entonces abracemos la ética de vida que Jesús nos enseñó, como recordamos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, que es la ética de su reino para enseñarnos a vivir como a Él le agrada. Por ejemplo, el apóstol Pablo emplea más de 5 capítulos de su conocida epístola a los romanos para así desarrollar ese tema de lo que nosotros debemos experimentar de vivir en el Espíritu. De hecho, en el capítulo, los capítulos 5 de Romanos, capítulo 8 y sucesivamente, el apóstol menciona el Espíritu decenas de veces. Por ejemplo, en el capítulo 8, él menciona el Espíritu y la importancia de obrar en nosotros unas 17 o 18 veces. Pero veamos brevemente cómo él desarrolla su pensamiento de lo que implica y significa vivir en el Espíritu. En el capítulo 3, por ejemplo, de Romanos, donde él comienza con este desarrollo, aquí Pablo dice que la justificación es igual tanto para los judíos como para los gentiles. Que allí es donde Pablo hace su mayor contribución y que a los judíos no podían comprenderlo porque pensaban que solamente ellos eran los únicos merecedores de la salvación y de la justificación de parte de Dios. Entonces Pablo les dice aquí, en este capítulo, en los versículos del 10 al 12 de Romanos 3, que todos nosotros somos culpables ante Dios. Bien, eso es brevemente del capítulo 3. En el capítulo 4, Pablo continúa ahora elaborando y aquí él utiliza el ejemplo del patriarca Abraham. Y se plantea la pregunta, los versículos 1 y 2 de Romanos 4. ¿Acaso somos nosotros justificados porque obedecemos o obedecemos porque somos justificados? Y esa es una pregunta muy importante, no es trivial. Entonces, miren cómo contesta él. Pero entonces, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, de la obediencia, entonces él tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. En otras palabras, Abraham no obedeció para salvarse, sino que obedecía porque ya había sido salvo por el Señor. Entonces, seguimos adelante y llegamos al capítulo 5 de Romanos. Y allí, en síntesis, ¿qué es lo que hace Pablo? Nos ofrece 8 resultados de la salvación por la fe, de esa experiencia de ser salvos en el presente. Vamos a ponerlo así, como presentamos la salvación que nos operó en el pasado, en el presente y en el futuro. Pues ahora, miren las bendiciones que podemos listar en este capítulo 5, en los primeros 11 versículos, que los resumo diciendo, estas son las bendiciones y los resultados de la salvación por la fe. En primer lugar, nos dice Pablo que al ser justificados por la fe, tenemos paz. ¿Paz para con quién? Para con Dios. ¿Y saben ustedes qué palabra utiliza él porque él es judío? La palabra shalom. Y la paz no es ausencia de guerra, simplemente de conflictos, como lo entendemos en nuestros idiomas modernos. Para él, shalom en el idioma hebreo significa salud integral. Así que cuando somos justificados por la fe, ese shalom opera una transformación completa, física, mental y espiritual. Entonces, también él indica que por esta justificación y salvación por la fe,
nosotros entramos al reino de la gracia. Sí, vivimos en la gracia divina. Tenemos firmeza en la fe. Tenemos esperanza en la gloria de Dios. Nos gozamos, y esto es algo quizá extraño, nos gozamos en las tribulaciones. Recibimos de Dios su paciencia. Y para nosotros la paciencia implica perseverancia. Que el cristiano paciente es perseverante porque no lo mueve ninguna circunstancia. Y por supuesto, nos dice Pablo aquí que otra bendición es que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Antes, entonces, el Señor nos dice, mira, mi amor te ha librado de la ira de Dios. Estamos libres de esa ira. ¿Por qué? Porque hemos aceptado por la fe el regalo de Dios. Y entonces finalmente la octava bendición es que somos reconciliados con Dios. Bien, entonces en el capítulo 6, aquí encontramos que Pablo no deja dudas en cuanto al efecto práctico de la experiencia del justificado. ¿Cuál es ese efecto práctico? Tiene que ver con relación al pecado. Nosotros entonces, al ser justificados, debemos morir al pecado y hacernos esclavos de la justicia. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Así creían algunos en su tiempo. Y él contesta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una pregunta muy lógica y correcta. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Tampoco se presenten ustedes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten vuestros mismos cuerpos a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Esa es la bendición de cómo Pablo nos dice que al nacer de nuevo, nosotros no podemos ser más esclavos del pecado. Muy importante. Continuamos entonces y veamos en el capítulo 7 lo que él nos dice. Como un hábil maestro, el apóstol aquí emplea muchas metáforas y comparaciones para enseñar su verdad. Por ejemplo, él utiliza dos ilustraciones muy gráficas. Él utiliza la analogía del matrimonio y la analogía de la guerra civil. Y usted dirá, la guerra civil. Sí, y es que cuando estamos casados con Cristo, como dice Romanos 7 del 1 al 4, nosotros entonces, cuando nos casamos con Él, enviudamos, ¿verdad?, para poder ahora vivir con otro cónyuge. Y ese otro cónyuge es nuestro Señor Jesucristo. Antes estábamos casados con la ley como medio de salvación, pero ahora estamos casados con Cristo, que es nuestro esposo espiritual. En segundo lugar, la metáfora de la guerra civil. ¿Qué es lo que sucede en nosotros, en la vida de un creyente? Que hay un conflicto interno. Podríamos utilizar la expresión, esa guerra intestina en nuestro ser. ¿Por qué? Porque es una paradoja para Pablo, si hubiese seguido en esa vida, que en nuestra vida podemos tener dos poderes que se contraponen el uno al otro. Y entonces Pablo descubrió en su propia experiencia que queriendo ser tan obediente, todavía él encontraba que tenía debilidades que vencer. Y entonces llegó a la conclusión, cuando yo quiero hacer el bien, el mal me sobrepuja y me hace ir por el camino del mal. Y cuando entonces vemos esa dinámica, querer hacer el bien pero no poderlo, él tuvo entonces que expresar un grito, por así decir, en el versículo 24 de Romanos 7. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y qué lindo. La respuesta
la encontramos en el capítulo 25, el versículo 25, donde dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne le sirvo a la ley del pecado. Así que ahí tenemos cómo Pablo se identifica con cada uno de nosotros como pecadores en el capítulo 7. Llegamos entonces finalmente al capítulo 8, donde él resume su experiencia de su vida en salvación. Y aquí él enfatiza por lo menos unas 18 veces, ¿verdad?, la obra y la función del Espíritu Santo. Capítulo 8. Y aquí, en esos versículos, él nota y también coloca que no solamente es el Espíritu el que obra en nosotros, sino que usted va a descubrir que tanto el Espíritu como el Padre y el Hijo operan en nosotros esa transformación. Es toda la divinidad la que opera ese cambio. De modo que esa salvación que Él nos ofrece, ¿verdad?, apuntada en nosotros, esa seguridad en nuestro Salvador. El Espíritu es el que nos lleva por allí. Si Dios es por nosotros, Él preguntaba: ¿quién contra nosotros? Y por supuesto la respuesta es: nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Cristo. Todo esto es parte de esa experiencia de la salvación en el presente mientras nosotros vivimos aquí. Así que nadie en Cristo nos puede condenar ya. ¿Por qué? Porque ya el amor de Cristo es el que nos ha sostenido. No hay tribulación, no hay angustia, no hay persecución, no hay muerte, hambre, peligro o espada. Todos nosotros ya somos más que vencedores por aquel que murió por nosotros, Cristo que nos amó. Por lo cual, decía Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la seguridad que nosotros debemos tener. Me gustaría entonces, hermanos y amigos, antes de terminar, hacer una invitación. En nuestra próxima presentación vamos a aclarar un aspecto que algunas personas pueden quizás lanzar en términos de las palabras que el apóstol Pablo nos ha dado aquí en la epístola a los Romanos, como también la epístola a los Gálatas, a los Efesios y otras referencias en sus cartas. Y entonces dice: yo he descubierto que Pablo dice una cosa por un lado, pero otros escritores del Nuevo Testamento y escogen en particular al apóstol Santiago y su epístola. Y vamos a dejar esta pregunta para nuestra próxima presentación. Y es: ¿será que Pablo contradijo a Santiago o Santiago contradijo a Pablo en esto de la experiencia de la justificación por la fe? Pues les invitamos a que estén con nosotros la próxima vez para que podamos atender ese importante punto, para que aclaremos dónde está la luz y cómo podemos ver la armonía de Dios en su palabra. Así que, hermanos y amigos, ha sido un gusto, ha sido un placer compartir con ustedes y esperamos vernos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo nos acompañe. Nos veremos.